plano cartesiano y localización de puntos. Cuando nos referimos a plano cartesiano, estamos hablando de un plano que se forma por dos líneas que normalmente les llamamos X y Y. Son dos líneas perpendiculares, quiere decir que hay 90 grados entre ellas y van a tener subdivisiones con números que nos van a servir para localizar puntos. Ese es su objetivo principal, localizar puntos. Lo que hagamos con esos puntos, eso es otra cosa. Con eso podemos graficar, podemos hacer análisis de algunas funciones, ecuaciones, pero lo importante es saber que el plano cartesiano en dos dimensiones son dos líneas perpendiculares entre sí que les llamamos X y Y. Lo normal es que a la X le llamemos el eje de las abscisas y al eje Y el eje de las ordenadas. Adicional, el punto donde se cruzan las dos líneas se le conoce con el nombre de origen, que prácticamente es el cero para los dos ejes. Vemos en este ejemplo un plano cartesiano numerado de 1 en 1. No necesariamente tiene que ser de 1 en 1, puede ser de 2 en 2, de 3 en 3, y no tiene que ser necesariamente la misma escala para los dos ejes. Lo normal es que se trabaje la misma escala, pero para gráficas logarítmicas o gráficas exponenciales o para ciertos casos especiales vamos a tener un eje en una escala de 1 en 1 y por ejemplo el otro eje en una escala de 5 en 5, de 10 en 10. Eso ya se verá cuando avancemos en el tema. Muy bien. Importante, el eje X o eje de las abscisas, cuando nos dirigimos hacia la derecha, tendremos solo valores positivos y hacia la izquierda valores negativos. En la Y o eje de las ordenadas, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Podemos ver 4 divisiones y a estas divisiones se les conoce con el nombre de cuadrante, siendo este el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Vemos que van numerados en contra de las agujas del reloj. Esta es una convención. En realidad lo importante es saber qué signos dominan cada cuadrante. Por ejemplo, el cuadrante 1, los dos son positivos. En el cuadrante 2 la X es negativa y la Y es positiva. En el cuadrante 3 ambos son negativos. Y en el cuadrante 4 X es positiva y Y negativa. ¿Para qué me sirve esta información? Básicamente para saber la localización de los puntos. Por ejemplo, en cuestiones de vectores, donde se suele utilizar esto, es bien importante. Ahora, cuando hablamos de localizar un punto, a lo que se le conoce como par ordenado, que no es normal encontrar la palabra, pero es el nombre correcto. El par ordenado no es más que un par de datos dentro de un paréntesis separados por una coma, y lo importante es que el primer dato corresponde a la coordenada en X y el segundo a la coordenada en Y. Es como dar una dirección. Con este par ordenado yo puedo localizar en el plano cartesiano cualquier punto. Entonces, lo que es importante es que siempre será X primero y Y después. Claro, si es que la X se encuentra en el eje horizontal y la Y en el vertical. Hay algunas ocasiones donde el plano cartesiano puede tener otras letras o puede tener diferente orden, pero es para ciertas partes muy específicas. Pero en lo general, X será primero y Y después. Esto es importante para la hora de que me den un valor, saber cómo localizarlo. Entonces vamos a un plano cartesiano con algunos puntos para que veamos cómo se localizan. Algo importante también de los pares ordenados es que lleven un nombre. Por ejemplo,
el par ordenado A o el punto A. Lo normal es a esto llamarle punto. Y el par ordenado sabemos que es X y Y, pero lo normal es llamarle punto. Vamos entonces a cómo localizar los puntos en un plano cartesiano. Acá tenemos un plano cartesiano y tenemos 10 puntos por localizar. Y vamos a ir localizando uno por uno. En el caso del punto D, que ese es el nombre de este punto, sus coordenadas son menos 5 y 0. Recordemos que el primer dato es X y el segundo es Y. Vamos a colocar acá eso porque es importante. X y Y. Eso es lo importante. Bien, ¿cómo se hace? Lo normal es localizar primero la X. Entonces X menos 5 se encontrará acá, en este punto. Pero vemos que la Y es 0. Cuando Y es 0 quiere decir que no voy a subir ni tampoco voy a bajar. Me quedo sobre el eje. Entonces acá está el punto A. Le vamos a colocar nombre. Perdón, el punto D. Le vamos a colocar nombre. El punto se llama D. Es importante porque si yo tengo más puntos que localizar y no tienen nombre, no voy a saber cuál es cuál. Vamos con el siguiente. Sería el punto E. El punto E es menos 1 y menos 1. Menos 1 para la X, lo encontramos aquí. Vemos que esta cuadrícula sí está de 1 en 1, pero los números están de 2 en 2. Eso no importa, sabemos que acá está en esta línea el menos 1, porque acá está el origen, o sea el 0. Muy bien, tenemos menos 1 y vemos que para la Y también toca un menos 1. Quiere decir que vamos a bajar un espacio. Entonces acá nos quedaría el punto E. Vamos con el siguiente, que sería el punto F. El punto F tiene negativo 6 en la X, estaría acá. Y para la Y son 8 espacios positivos, o sea 8 hacia arriba, que estarían acá. Otra forma de hacerse es que yo coloco unas pequeñas marcas en los dos números que me dan, y donde se crucen, ¿sí? En este caso voy a colocar unas líneas punteadas. Cuando no se tienen hojas de cuadrícula, sino hojas en blanco, suelen hacerse estas líneas, que no es lo normal. Si ya tengo un plano cartesiano en cuadrícula o con las líneas hechas, no es necesario estar poniendo los puntos. Yo los voy a borrar en este momento porque me interfieren con los demás puntos. Entonces en este punto quedó la F. Siguiente punto, G. 8 negativos para la X, estarían por acá. Y 4 positivos para la Y, están aquí. ¿Dónde se juntan los dos puntos? Acá. Entonces le ponemos nombre, es el punto G. Vamos con el siguiente, nos tocaría H. Vemos que acá H dice 0. Quiere decir que me quedo en el origen, en la X. Pero para la Y sí tiene 6 unidades. Entonces nos quedamos acá. Y esto sería la H. Algo muy importante es que cuando tenga 0 alguno de los dos puntos, alguna de las dos coordenadas, si tienen 0, es porque van a quedar sobre un eje, ya sea el eje X o el eje Y. En el caso que el 0 esté de primero, en el caso de la H, el eje va a ser la Y, y si el 0 está después, como en el caso del punto D, va a quedar sobre la X. Vamos con el siguiente, que es la Y. Menos 3 está por acá, y para la Y menos 9 está hasta acá abajo. ¿Dónde se intersectan los dos valores? Acá. Entonces acá tenemos la Y. Siguiente punto, J. 10 para la X, está hasta acá en el positivo, 10. Y para la Y menos 4. ¿Dónde se intersectan? Y le colocamos el nombre, que sería J. Vamos con K. Menos 5. Está acá donde está la D. Pero tiene menos 8.
Entonces vamos 8 espacios hacia abajo y ahí nos quedaría la K. Quiero que se den cuenta que yo he colocado con color rojo todos los puntos principales y los puntos que me han servido para hacer la anotación. Pero vemos que los puntos más grandes son los puntos reales y tienen un nombre a la par, tienen la letra, ¿verdad? Por ejemplo, este punto acá me sirvió de referencia, pero no tiene ninguna letra que indique que sea un punto. De hecho, estos puntitos los vamos a borrar ahorita porque solo me sirvieron de referencia. Bueno, vamos con el punto L, que está en 9, y Y es 1. Donde se cruzan, acá, ese es L. Y por último tenemos el punto M, 6 y menos 8. Conforme uno agarra práctica ya no necesita estar haciendo puntitos de referencia, sino simplemente con la vista y localiza el punto y ya marca. Entonces así es como se localizan los puntos en el plano cartesiano. Es importante darse cuenta que, por ejemplo, vamos a marcar acá con un color. Estos dos puntos están en el segundo cuadrante. Este punto está en el primero, estos dos están en el cuarto y estos dos están en el tercer cuadrante. Perdón, son 3 los que están en el tercer cuadrante. Ahora, este punto y este punto están sobre los ejes. Uno está sobre el eje Y y el otro está sobre el eje X. Esas son cuestiones importantes que en algún momento me las pueden preguntar. Ahora veremos qué pasa si a mí me dan los puntos y yo tengo que dar las coordenadas de ese punto, o sea, dar el par ordenado si a mí me están dando la gráfica. Acá tenemos un plano cartesiano con algunos puntos que están marcados en color azul y vamos a ir haciendo los pares ordenados. Vamos a comenzar, vemos que tenemos de la A en adelante. Vamos a comenzar con el punto A. Vemos que A se encuentra acá y tiene como valor para la X un 4 y valor para la Y. Podemos hacer estas líneas de referencia, aunque nos van a estorbar más adelante. Entonces se pueden ir haciendo a lápiz y luego borrarse. Entonces vemos que para Y es menos 5. Vamos a borrar esas líneas porque en realidad nos causan problema. Vamos entonces con el punto B, que vemos que se encuentra hasta acá abajo. Y en X, si yo hago la línea imaginaria, termino en el menos 3. Y para la Y, si hago la línea imaginaria, estoy en el menos 10. Punto C. Importante, si tengo manchas en el plano cartesiano, pues los voy borrando para que no me interfieran con lo demás. C, vemos que en X es 4, pero en Y es menos 7. Punto D se encuentra acá. Para la X, menos 4. Y para la Y, 7. Punto E se encuentra sobre un eje y vemos que en X no se mueve. En X está en el centro, aquí está el centro, es 0, y en Y solamente está arriba un cuadrito, es una unidad, 1. F se encuentra acá. Para X es 7 y para Y es 3. G se encuentra acá, tiene una coordenada de 5 y en Y menos 1. Y por último, F, GH,
H se encuentra acá arriba. Vemos que tenemos en X un 2, en Y un 9. Antes de seguir, que nos faltaría la I y la J, vamos a borrar todos los espacios o los puntos que hemos marcado para que no nos confundan, ¿verdad? Vamos a borrar todo esto y podemos seguir trabajando. Muy bien, tenemos para la I, que está acá, 4 en la X, 6 en la Y. Y para J, que es el último, vemos que está sobre un eje. El punto está sobre el 5 de la X y como no se mueve en Y, o no está ni hacia arriba ni hacia abajo, le corresponde un 0. Y es así como se coloca el par ordenado o se le pone nombre a un punto cuando me dan la gráfica o me dan el punto ya dibujado en un plano cartesiano. Bien, acá me dan unos puntos o pares ordenados y me preguntan cuadrante. ¿A qué cuadrante corresponden o en qué cuadrante se encuentran estos puntos? Entonces, es importante, no tengo necesidad de hacer la gráfica para yo determinar en qué cuadrante se encuentran. Por ejemplo, acá yo puedo ver que este es un cuadrante para la E positivo, positivo. Entonces yo sé que se encuentra en el primer cuadrante. Solo vamos a colocar el 1, no vamos a poner la palabra cuadrante, pero ya sabemos que se encuentra en el cuadrante 1. ¿Qué pasa cuando X es negativo y Y es positivo? Ese es el cuadrante 2. Es importante ver el plano cartesiano general. Por ejemplo, acá podríamos hacer un pequeño esquema. Aquí tenemos la X y la Y. Sabemos que acá es positivo, negativo y negativo. Y eso me sirve para saber cómo son en qué cuadrante se encuentran. La G tiene positivo los dos valores, es el primer cuadrante. H tiene negativo el primero y positivo el segundo. Negativo la X, positivo la Y, segundo cuadrante. Por si alguien no se recuerda, este es el primero, segundo, tercero y cuarto. Van en contra de las manecillas del reloj. Y tiene positivo los dos valores, es el primer cuadrante. J, los dos son negativos y los dos son negativos acá en el tercero. K, negativo los dos, es el tercer cuadrante. L tiene un 0 para la X, quiere decir que no se mueve en el eje X, solamente se mueve en el eje Y. Entonces, si el 0 aparece en la X, yo ya sé que L se encuentra sobre el eje Y. M tiene valor positivo y negativo. Positivo la X, negativo la Y, es el cuadrante 4. Y por último tenemos la N, que tiene un 0 en la Y, es en automático, me dice que está sobre el eje X. Y es así como terminamos el tema del plano cartesiano y la localización de puntos.